¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contragolpe 2024. Siguiendo con nuestro ritmo de análisis, el que nos propusimos en este año, en este ciclo, hoy nos vamos a encargar de la educación. ¿Qué pasa con la educación en nuestro país? ¿Cómo fue cambiando a lo largo de los años? ¿Por qué estamos convencidos de que al menos en educación todo tiempo pasado fue mejor? O algunos lo sostienen y otros quizá piensen que lo que estamos atravesando sea parte de un cambio y necesitamos adaptarnos a ese cambio. Sobre este tema vamos a hablar en un momento. Nos presentamos comercialmente y arrancamos con Contragolpe 2024. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¿Qué es lo que hace a Termas de Río Hondo un destino único? Es más que simplemente un lugar, es una experiencia. Conectá con la naturaleza, el deporte, la diversión y las expresiones más puras de nuestra querida tierra. Cada aventura, cada sonrisa, cada lugar te cautiva desde el primer día. Y te aseguro, vas a querer regresar. Muy bien, continuamos en Contragolpe 2024 para hablar de educación. A partir del cambio político en diciembre del año pasado y de los ajustes que se propusieron en materia educativa y del paro de las universidades y de esa marcha multitudinaria a nivel nacional, la educación y la problemática, la económica y la académica, volvieron a cobrar importancia y a ocupar un lugar en la agenda de los medios. Para hablar sobre ese tema estamos hoy con Hernán Viudes, que es sociólogo y además docente de nivel inicial y secundario. Hernán, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Menudo tema, la educación. Creo que en algún momento la Argentina fue un lugar de excelencia, sobre todo a nivel universitario. Y debemos decir que en parte se mantiene porque la Universidad de Buenos Aires, según un último estudio mundial, sigue estando entre las 100 más importantes. Quizá uno dice 100, es como muy amplio. Sigue siendo la universidad estatal más importante y la primera en Latinoamérica. Eso es algo que debemos rescatar. Bueno, ¿en qué situación estamos hoy? ¿En qué momento la educación se empezó a caer y se nos cayó un poco esa creencia que teníamos de que la Argentina tenía una de las mejores educaciones de Latinoamérica? En general, la educación sigue la línea del proyecto de país que en un momento determinado se lleva adelante. Hay políticas educativas que responden a los proyectos económicos, políticos de cada uno de los gobiernos. Entonces, en términos generales, esa política educativa beneficiosa para la gran parte de la sociedad argentina tiene que ver con la formación del Estado-Nación, por un lado, que era necesario educar al ciudadano para darle cierta pertenencia al esquema de Estado-Nación. Hablamos de la etapa de fines del siglo XIX, pero después, ya como un proyecto de ascenso social en la década del 40 y del 50, ahí, digamos, tuvo un auge, sobre todo, la universidad que se hizo, que ya era pública, se hizo gratuita definitivamente. Se creó la Universidad Tecnológica Nacional durante ese periodo también. Se dio auge fuerte a la educación media, se estimuló mucho más la educación primaria. Bueno, tiene que ver con un proyecto de país que se necesita
que la gente pueda tener los requerimientos necesarios para poder ascender socialmente y para darle herramientas como trabajador. El asalariado no es visto como un costo, no es visto como un problema, sino que el asalariado es visto como mercado interno y para eso tiene que estar formado, tiene que poder trabajar en una fábrica, por ejemplo, o en distintos ámbitos y además tiene que tener capacidad de consumo. Ajá. Hace un tiempo, es un pequeño paréntesis, hubo un diputado que renegaba quizá un poco de la educación pública, de la educación en general, diciendo que si un padre necesitaba que su hijo fuese a trabajar a un taller o al campo o lo que fuera, que tranquilamente podía dejar de ir al colegio y abocarse a esa necesidad que casi tiene que ver ni siquiera con el siglo pasado, con el siglo anterior al siglo pasado. ¿Qué opinión te parece? Sí, bueno, él opiniones como esta, sí, ¿no? Venegas Lin lo dijo sobre todo pensando en una estancia, ¿no? De sector al cual él se siente asociado a su grupo de pertenencia. Claro, bueno, eso por empezar por la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, por la Ley Nacional de Educación, Federal de Educación, por todas las políticas educativas que llegamos por suerte adelante hace una década aproximadamente, es obligatoria la escolaridad, ¿sí? Tanto inicial como primaria como secundaria, digamos. Un diputado debiera saber que primero tiene que reformar todas esas leyes, inclusive la Constitución, para plantear una cosa así. Después me parece totalmente insostenible, porque la única posibilidad que tienen los pibes y las pibas de tener la ambición de superarse socialmente, de ascender y desarrollarse como persona haciendo lo que les gusta, porque de última es ser feliz, lo que todos más o menos buscamos en nuestras vidas, es con la escuela. Es la única, muchos chicos, muchas chicas, la única herramienta y posibilidad que tienen es la escuela pública. Quizás no tienen, lamentablemente, una familia que tiene un pasar económico que le permita una ayuda extra, quizás no tiene una contención familiar, porque hay problemas, muchos, en la escuela se ven muchos problemas familiares, quizás no tiene en el barrio un entorno que lo acompañe, pero la pertenencia de la escuela, el estar, el ser parte, el formarse, eso es lo único que puede darle una posibilidad para muchos chicos. Y si le quitamos esa instancia, le estamos quitando todas las posibilidades de crecimiento. Claro, el marco legal para que todos tengan acceso a la educación está dado. O sea, una educación inicial es obligatoria, la secundaria es obligatoria. ¿Cómo se contrapone eso en un escenario donde los docentes no están bien pagos, donde algunos ni siquiera están bien vistos y se le ha perdido el respeto, tanto por parte de los alumnos como por parte de las familias? ¿Cómo convive ese sistema? Eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio de los proyectos de país y las políticas educativas. Vos estimulás el presupuesto educativo o lo recortás sistemáticamente como se está haciendo ahora. El presupuesto educativo son los docentes y las docentes, por supuesto, pero también es la infraestructura, también es el comedor, también es si el salón de usos múltiples se usa como tal o se tiene que poner Durlock y dividir en dos aulas porque no alcanzan para la cantidad de cursos que hay. Sí. Digamos, todo eso hace a un presupuesto, obviamente la compra de materiales, porque también la educación pública tiene que contemplar el tema de darle, como se les otorgaba, por ejemplo, una computadora o libros. O sea, todo eso hace a un presupuesto educativo. Y si se recorta, claramente, otra vez, los chicos y las chicas no tienen posibilidades, tienen una menos, que es una educación limitada. Claro. ¿Se va a poder salvar en algún momento la brecha esa que genera la educación privada, donde los recursos, no sé si abundan, pero al menos están más presentes, contra la educación pública? Con proyectos educativos, con políticas neoliberales, me parece que no solo que no se van a resolver, sino que se van a ahondar, se van a profundizar cada vez más. Fíjate que ahora estamos proponiendo desde el gobierno nacional, plantean el tema de vouchers y ayudas para las personas que van a las escuelas privadas. O sea, en vez de estimular y ayudar a la educación pública,
se subsidia aún más, que de por sí está subsidiada, la escuela privada. Entonces ahí estás ahondando las diferencias, no minimizándolas. Por eso siempre hago referencia a esto de los proyectos políticos del momento, ¿no? El inicio de la decadencia, si se puede llamar decadencia, ¿fueron los 90? Con una política muy similar a la que se está implementando ahora, sí. Quizá no tan dura. Esta es un poco más rigurosa en ese sentido. Esa reforma fue terrible, primero porque, igual que sucedió en la salud, el Estado Nacional no tiene escuelas. Las escuelas son de las provincias, se provincializó el sistema. Al provincializarlo, ahí estás marcando una nueva asimetría, porque no es la misma la posibilidad que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito que tiene estándares de vida de ingresos como distrito, ¿no?, europeos, con una provincia que tiene estándares de un país de países más cercanos al subdesarrollo o centroamericanos, ¿no? No voy a hacer provincias, no voy a nombrar ninguna en particular, pero todos sabemos a qué nos referimos. Entonces, ahí tenemos un problema y eso es troncal, eso no se revirtió, eso es estructural. Esa reforma quedó. Hoy las provincias se tienen que hacer cargo, y lo dice el presidente, se tienen que hacer cargo de los sueldos, se tienen que hacer cargo, y obviamente no lo pueden hacer. Entonces ahí también ahondamos las diferencias. Esa reforma fue muy perjudicial. Venimos de la época, venía de una experiencia fracasada en España, que fue el formato polimodal, no sé si se acordarán. Sí. Bueno, eso sí se revirtió, pero no se revirtió esto de la provincialización del sistema. Claro, a ver, eso fue en los 90. Hubo ahí un cambio de gobierno fallido, si se quiere, que fue el de la Alianza, pero a la Alianza le siguió un gobierno peronista, que fue el de Néstor primero, seguido después por Cristina. ¿Qué lugar ocupó la educación en la agenda de ellos que no pudieron revertir eso que alguien había hecho en los 90 y volver quizá a un sistema un poco más eficiente y pensando en la educación, en los docentes y en los alumnos? Yo creo que, bueno, evidentemente eso para mí es una falencia, ¿no? Digamos, en esa etapa que vos mencionás, para mí hubo muchísimos avances en muchas áreas. En la educación es una de ellas. Muchos más chicos y chicas fueron a la escuela. Las leyes que mencionábamos al principio de hacer la educación obligatoria, la entrega de material, la mejora del salario real de los docentes. Se creó las leyes que ahora justamente están siendo incumplidas, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que tiende un poco a equiparar las asimetrías, pero lamentablemente el Estado-Nación no recuperó, el Ministerio de Educación no recuperó el manejo de todas las escuelas a nivel nacional. Se conformó lo llama el Consejo Federal de Educación, donde están los representantes de todas las provincias, todos los ministerios de educación, pero sigue habiendo que la escuela es de Santiago del Estero, que la escuela es de Santa Fe, que la escuela es de Córdoba, no una escuela nacional. Yo creo que eso, digamos, sería interesante en algún momento plantearnos. Es una reforma estructural, claramente, no es sencillo, no se cambia. Esos daños perduran décadas, pero como objetivo tendríamos que tratar de revertirlo. Claro, fíjate que años después sigue siendo criticada la ESI, que también forma parte de esos avances que hubo en aquella década y que hoy sigue siendo criticada y hasta la intención, inclusive, de eliminarla nuevamente de la currícula cuando sabemos que es fundamental para desarrollarnos como sociedad, básicamente. Bueno, la ESI fue un cambio sustancial en la política educativa, beneficioso para las pibas y los pibes de todas las edades, porque desde chiquito empiezan a conocer su cuerpo, a decir no a un montón de cosas que tienen que ver con el abuso. Más adelante a trabajar el tema de los noviazgos violentos, por ejemplo. Digo, algunas cuestiones que generalmente no se mencionan como importante de la ESI. Pero lamentablemente en muchas escuelas la ESI no se aplicó. Y no ahora solamente, sino también en el gobierno anterior. Las escuelas privadas tuvieron o tienen mucho rechazo y a la hora de llevarlo a la práctica al aula no la implementan. Entonces, otra vez, necesitamos más Estado, necesitamos más políticas públicas nacionales
para poder hacer efectivo y seguir avanzando en ese tipo de cuestiones. Claro que ahora estamos en un momento justamente a la inversa, que el Estado se retira de todas estas cuestiones. Y yo creo que los daños en esas temáticas son irreversibles. Un pibe, una piba que no puede hablar de un abuso en la escuela, porque otra vez es el único ámbito quizás donde puede decir que un familiar lo está abusando, si no está en la escuela ese espacio, y si no hay un gabinete, y si no hay una contención psicológica, y quizás muchas veces hasta poder retirarlo de esa casa o de ese ambiente, porque es el ambiente donde lo están violentando en su integridad física y moral, bueno, si le quitamos ese espacio a la educación, esa chica, ese chico quedan desprotegidos. Claro, muchas veces la reticencia a que en las escuelas se aplique la ley de educación sexual justamente viene de las familias también. Esto no quiere decir que en ese seno familiar se produzca alguna situación de abuso y demás, tiene que ver más con la falta de conocimiento o con el miedo quizá a que los chicos aprendan cosas y que incorporen cosas que no están bien vistas dentro de esas familias. Pero bueno, nosotros tendemos generalmente a mirarnos en el espejo del AMBA cuando uno analiza determinados problemas, como la educación, por ejemplo. La situación en el interior, ¿cómo es? ¿Cómo la ves? ¿Es igual diferente. a lo que se ve acá? No. Muy pertinente lo que planteas. Tenemos una mirada muy porteñocéntrica. En general, en las distintas provincias hay todavía mucho más respeto, mucho más, está mucho más valorada la educación, y el docente. También muchas veces hasta se ve en los edificios, ciertas escuelas, sobre todo las rurales, están mucho mejor que las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y acá creo que se perdió mucho y ahí hago mea culpa como docente, creo que tenemos también ahí que rever algunas cuestiones nosotros. Hay una pérdida del respeto por el docente, hay una pérdida muy grave, muy profunda que yo observo en el rol de estudiante. Se perdió el rol de estudiante. Estoy hablando ahora sí de una escuela promedio del AMBA. ¿Sí? Pública y privada. Donde muchas veces el chico y la chica puede llegar tarde a la escuela y no sucede nada, entra en cualquier momento, rompe el esquema áulico que se había creado, el clima, donde quizás no está, llega un momento de dar una materia y no tienen, pero no por una cuestión económica, sino porque perdieron esta cosa de, bueno, tengo que preparar una materia, tengo que sentarme cantidad de horas y poder preparar una materia, tengo que tener preparado o saber previamente el programa de estudios. Digamos, se perdió en muchos ámbitos de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, los grandes centros urbanos, ¿sí? Se perdió un poco el valor del contenido, el valor de la educación. No me sorprendió, lamentablemente, cuando en la etapa de campaña, en el cierre, en el debate, se empezó a hablar como que los chicos no sabían quién era Margaret Thatcher. La verdad que no me sorprendió. Los chicos en media tienen, por lo menos 5 veces en su carrera escolar, escuchan hablar de la guerra de Malvinas. Aunque sea en el acto. ¿Sí? Como mínimo. Pero si en el acto están todos con el celular, sin prestar atención, y el docente, porque entiende que es aburrido, no le puede decir el no a la chica y al chico, y que tiene que prestar atención, esas 5 veces que escuchó, le entró por aquí y le salió por allá. Bueno, eso es el tema del rol del estudiante. La escuela, nosotros como docentes tenemos que tratar de enganchar a los chicos en el contenido, pero cada vez eso es más difícil. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, están acostumbrados a 20 segundos. ¿Y qué pasa? Entonces empezamos a ceder terreno y decir, bueno, con tal de que no se aburran,
y nos olvidamos de los contenidos. Eso La escuela puede- no puede ser un club, ni puede ser, ni debe ser un circo. Claro, Tiene que- esa deficiencia que estás diagnosticando ahora, ¿puede tener que ver también con una formación deficiente de los nuevos docentes? Bueno, el adolescente que sale de la secundaria y va a un profesorado es hijo de esta educación secundaria y de esta educación primaria. En la educación primaria, estamos hablando de los que tienen educación inicial, ¿no? Porque si encima no tiene educación inicial, la diferencia es aún más profunda. No llegan preparados como llegábamos nosotros. ¿Sí? Entonces empiezan a estirar los contenidos, se empiezan a bajar las expectativas de lo que un alumno promedio tiene que saber para pasar de determinado periodo de etapa de proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, como que se hizo más laxa la forma de evaluar, con tal Muchísimo. de que los chicos pasen Sí, sí, realmente. para puedan- mí, creo eso que es un no sé tema. si el objetivo es evitar la frustración de repetir de grado o de quedarse en 1, 2 o 3 materias, pero como que se alivianó tanto este Sí, tema de, yo bueno, de en alguna eso manera estoy- vas a sí, pasar. sí. En eso estoy de acuerdo. Y Sí, eso yo- lo que genera es deficiencia en el producto final. Sí, porque es la pérdida del valor del contenido. Hoy no sé, los contenidos en la educación tenés contenidos actitudinales, contenidos procedimentales y los contenidos más duros, los contenidos propiamente dichos. Bueno, en lo que tiene que ver con lo actitudinal del rol del chico y de la chica y con el contenido propiamente dicho, cada vez estamos retrocediendo más, cada vez cedemos más. Está bien que el objetivo, el chico y la chica tienen que estar en la escuela. Esto, digamos, no hay mejor ámbito para un pibe que la escuela. Ahora, una vez que está adentro y que lo tenemos adentro y que lo trajimos, ahí es el nivel. No puede un chico ingresar 10:15 cuando tiene que entrar 8 menos cuarto y eso de lo mismo. ¿Sabes? Porque nosotros les estamos enseñando, y esto sucede, por eso lo digo, le estamos enseñando que va a ir a un laburo y puede entrar 3 horas después que no va a pasar nada. Y es mentira. Estamos enseñando, mostrando, enseñar en el sentido de mostrar, algo que no sucede en la realidad y que lo va a perjudicar. Después va al laburo y al segundo día, al tercer día, mirá, llegaste tarde, no te preocupes, mañana no vengas y Claro, listo. sí. No se genera responsabilidad en este caso. Exactamente. Claro. Bueno, vos nombraste hace un momento los celulares. Mm. La sociedad hoy está atravesada por tecnologías que hace 10 años no había y hace 20 menos y hace 30 mucho menos todavía. Antes los conocimientos a los cuales uno accedía yendo sí o sí a una biblioteca o a una hemeroteca buscando material de historia más reciente quizá, era esa la única manera. Hoy eso está resumido a un lugar que se llama Google o Wikipedia, que es el que parecería solucionar todos los problemas. Esa situación o el uso de esas tecnologías, ¿beneficia, perjudica la educación? ¿La estamos utilizando mal? ¿Podría utilizarse mejor? La estamos usando mal, me parece, perjudica, para responder claramente tu pregunta. Y después agrego que sobreestimamos la información y las capacidades que tienen los chicos y las chicas con el manejo de la tecnología. Sobreestimamos. O sea, pensamos que saben más de lo que nosotros decimos que saben. Vos decías lo de un diccionario en una biblioteca. Vos tenés el diccionario de la RAE disponible. Bueno, no lo saben usar. No diferencian de dónde están buscando, cuál es la fuente de información de la que están extrayendo un dato. No pueden comparar hoy ¿de dónde sacaste la información? ¿Cuál es tu fuente? Google. No, Google es un buscador, pero ¿de dónde fuiste a buscar este dato? Porque puede ser cierto o no, tenemos que chequearlo, tenemos que compararlo. Bueno, esas son las cosas de la visión crítica del contenido que nosotros estamos, que es lo mismo que antes era, bueno, ¿de qué libro estás buscando? Vamos a ver en otra bibliografía, vamos a cotejar, comparemos 2, 3 textos. Bueno, eso es en lo que yo marco que estamos retrocediendo. Bueno, ya estamos terminando el programa. Quería pedirte, ¿qué habría que cambiar brevemente para que la educación vuelva a ser o mantenerse
en el nivel en el que está o empezar a crecer nuevamente y recuperar algo de lo que fuimos. Fortalecer lo que avanzamos en el tema de que los chicos estén en la escuela. Los chicos ganaron mucho en educación sexual, ganaron mucho en no discriminar, en aprender a convivir con el otro. En eso avanzaron muchísimo, son mucho más inclusivos e inclusivas. Y perdimos mucho en la cuestión de contenidos. Yo creo que hay que volver a reforzar la cuestión de que a la escuela se va a estudiar, a estar una cantidad de horas que vamos a tratar de que sea lo más entretenido posible, porque la socialización es clave, y que tengan un ámbito en el que se sientan cómodos es muy importante, pero la prioridad tiene que ser estudiar, aprender, formarse y poder ver si yo tengo que firmar un contrato, lo tienen que poder leer y ver si los va a perjudicar o los va a beneficiar. Un contrato de trabajo, un contrato de alquiler. Y eso hoy no lo pueden hacer. Bien. Hernán, muchísimas gracias. Nos queda mucha tela para cortar en materia de educación y seguramente lo haremos en futuros programas. En un momento seguimos en Contragolpe. Bien, educación, ¿qué tema? La educación es responsabilidad de todos. Aprendemos en nuestra casa apenas nacemos, aprendemos cuando salimos a la calle, aprendemos cuando tomamos un medio público de transporte. Nuestro comportamiento es producto de la buena o de la mala educación. Y nos engloba a todos, todos somos responsables. Los medios, la familia, la escuela, los docentes, el alumno, cada uno de los actores en una escuela es responsable de que la educación funcione realmente. Y para que la educación funcione, al menos a nivel de las instituciones, lo importante también es el presupuesto, porque hay cosas que sin presupuesto no funcionan, como la salud, como la justicia y como muchas otras cosas que seguiremos discutiendo aquí en Contragolpe. Y lo que quería leer antes de irme, simplemente es una frase que corresponde a Nelson Mandela y que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Así que si queremos cambiar el mundo, si queremos cambiar nuestro mundo, si se quiere, necesitamos de la educación. Muchas gracias por habernos acompañado en Contragolpe 2024 y recuerden que nos vemos en Metro.